Existe una pasión: descifrar y rescatar del olvido los misterios enterrados bajo las arenas del desierto. Recuperar los pensamientos que alguien dejó grabados para que perdurasen en el futuro. Para conjurar la muerte. No creo que sea una sociedad tan obsesionada con la muerte como lo que nos quieren hacer ver. Siempre tengo la esperanza de ir a Egipto, incluso de vivir allí. Tengo intención por el momento de acabar mi tesis doctoral, que acabo de comenzar este año. Pues a mí me gustaría muchísimo participar en una excavación en Egipto, pero soy realista y la situación es realmente difícil y no sé muy bien cómo participar en una excavación allí, porque los equipos están muy cerrados, están formados por gente muy cualificada. En Luxor, el egiptólogo José Manuel Galán y su equipo del proyecto Yehuti han descubierto fascinantes tesoros como la momia de Iker, un guerrero de hace 4000 años que se enterró con sus arcos y sus flechas. La momia intacta que se encontraba en el impresionante sarcófago de la Dama Blanca. O la excepcional tabla del aprendiz que nos muestra el primer retrato frontal de un faraón. Llevan 8 campañas excavando las tumbas de Heri y Yehuti, un poderoso noble de hace 3500 años que estaba al servicio de la reina Hatshepsut. El faraón sucesor de la reina, su hijastro, les impuso la peor condena que podía imaginar un egipcio: el olvido, borrar sus nombres. Pero no lo logró. En las paredes inscritas de la tumba de Yehuti perdura su memoria, su inmortalidad. Lo que me atrajo a mí del Antiguo Egipto fueron los textos, la literatura. El descubrir que, por ejemplo, en el año 2000 a.C. se escribió un cuento de ficción tan moderno como la historia de Sinué, que es un egipcio que viaja a Palestina y que tiene que superar un montón de obstáculos, o la historia del príncipe predestinado, que se parece muchísimo a La vida de sueño de Calderón de la Barca, ¿no? Luego, los textos te llevan, por ejemplo, a descubrir que en el aspecto religioso no hemos variado tanto. En el año 2500 a.C. se escribieron en mastabas, junto a las grandes pirámides de Gizeh, las bienaventuranzas, ¿no? La idea de dar de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo, ¿no? Y a través de los textos te das cuenta que Egipto no está tan lejos de nosotros y que somos parte de la misma cultura, del mismo pensamiento, y que ellos, a pesar del tiempo y de la distancia que nos separan, pues sufrían y gozaban como nosotros, se reían y lloraban. Este es el Centro de Humanidades del CSIC, desde donde se dirige el proyecto Yehuti. El CSIC en estos momentos lo que pretende es impulsar aquellas disciplinas que no están suficientemente cubiertas en la universidad, como puede ser los estudios de Próximo Oriente Antiguo, en concreto la egiptología, y por eso en los últimos años está apoyando proyectos como el nuestro, como el proyecto Yehuti, ¿no? ¿Y entonces cómo fueron tus comienzos? Yo viajé en diciembre del año 2000 con el jefe del Servicio de Antigüedades egipcio de la zona, Mohamed El Biali. Estuve visitando distintas tumbas hasta entrar en la tumba de Yehuti, que rápidamente llamó mi atención porque es que está todas las paredes inscritas con inscripciones que nos cuentan la vida de Yehuti, lo que hizo al servicio de la reina Hatshepsut, cómo intervino, por ejemplo, en la expedición comercial al Punt, que de alguna forma eso toca el tema del imperialismo que a mí me interesaba, y luego inscripciones de tipo religioso funerario. O sea, era como un libro de historia abierto. El paso siguiente entonces fue ver hasta qué punto las tumbas habían sido investigadas anteriormente, porque nosotros no las estábamos descubriendo en ese momento, ¿no? Estaban ya descubiertas. Y entonces, al hacer ese trabajo de biblioteca, de ver quién fue el primero que entró allí, quién había investigado antes, pues descubrimos que habían excavado muy poquito unos egiptólogos, un par de semanas solo, a finales del siglo XIX, Spiegelberg y Newberry,
como iban un poco a la carrera excavando toda la montaña, pues en las tumbas que nosotros tenemos ahora pues solo pasaron 2 semanas, ¿no? Eso nos animó a pedir el permiso oficial al Servicio de Antigüedades, presentando un proyecto, ¿no? Al cabo de unos meses nos contestaron que nos habían concedido el proyecto. Y luego ya el siguiente paso, que fue uno de los más complicados, es conseguir financiación, ¿no? Excavar, sobre todo en Egipto, sin dinero no se puede, ¿no? Y el tema de la financiación es peliagudo, ¿no? Porque efectivamente existen ayudas del Estado, hay dinero público, pero el dinero público para este tipo de empresas pues es muy poco. La financiación privada es complicada porque las empresas tienen que presentar cuentas de resultados, ¿no? Y tienen que ver algún tipo de beneficio en ese dinero que van a invertir allí, ¿no? Realmente lo ven como una inversión, ¿no? Entonces, bueno, costó un poco, pero al final se consiguió. En la actualidad la financiación del proyecto la cubre enteramente la Fundación Caja Madrid, y la financiación privada, si bien cuesta conseguirla, una vez que la tienes, tiene muchas ventajas, porque te permite disponer del dinero con mucha más flexibilidad que el dinero público. Y la investigación lo que necesita muchas veces es agilidad y rapidez. Una vez solucionado el permiso y solucionada la financiación, el otro paso importante en los comienzos del proyecto es el equipo. Tienes que formar el equipo, ¿no? Y quiénes metes y quiénes no metes, ¿no? José Miguel Serrano, que es profesor de la Universidad de Sevilla de Historia Antigua, es el subdirector del proyecto. Y él sobre todo se encarga, se interesa de los rituales funerarios relacionados con Yehuti. Entonces él está estudiando, por ejemplo, un panel muy grande que hay en el pasillo de la tumba de Yehuti, que se describe el ritual de la apertura de la boca, o dentro de la sala más... Mi labor en el equipo del proyecto Yehuti en esta campaña del año 2009 ha sido doble. Por una parte, he tenido la misión de dirigir y supervisar la excavación de algunas de las zonas en las cuales hemos trabajado. En concreto, he estado supervisando, organizando, dirigiendo y documentando la excavación de varios pozos funerarios que se abren en el interior de algunas de las tumbas que constituyen nuestro yacimiento. Y también, por supuesto, de todos los materiales que vamos encontrando. Hay que hacer dibujos, hay que hacerle fotografía, hay que tomar las medidas, hay que hacer una descripción somera para que luego ulteriormente pues puedan ser estudiados. Pero además de ello, mi segunda misión ha sido continuar pues estudiando los rituales funerarios que aparecen representados en forma de relieves en las paredes de la tumba de Yehuti. Generalmente, ¿cuánto dura la campaña? Bueno, las campañas duran 6 semanas, en enero y febrero todos los años. Mucha gente nos pregunta que por qué duran tan poco, ¿no? Pero realmente en 6 semanas hasta la fecha tenemos tantos hallazgos que son suficientes para mantenernos el resto del año ocupado, ¿no? Porque además de descubrir las cosas, tenemos que estudiarlas, ¿no? Tenemos que leer las inscripciones, tenemos que fechar los objetos, buscar paralelos en otras excavaciones, en otros yacimientos. Esto de los paralelos es algo fundamental para el estudio del egiptólogo o del historiador en general. En este caso concreto, en la tumba de Yehuti, hay una secuencia de rituales funerarios realmente muy extrañas, con muy poco habituales dentro de lo que es la decoración normal de una tumba egipcia. Para entenderlas bien ha sido fundamental encontrar algunas tumbas donde se repitan escenas similares, y en concreto, bueno, pues hemos encontrado varias que nos van a servir pues para comprender mucho mejor lo que son este tipo de rituales. Del estudio de algunos textos y de la epigrafía, es decir, del dibujo de las inscripciones, por un lado se encarga Andrés, que trabaja conmigo aquí en el CSIC. Él, al ser un experto en lengua egipcia, pues es el que más me ayuda a traducir los textos y a estudiar algunas palabras difíciles o algunos pasajes difíciles, ¿no? La epigrafía en la tumba de Yehuti se caracteriza por ser una epigrafía bastante complicada. La tumba a lo largo de más de 3.000 años ha sufrido muchísimo, y hemos encontrado tanto en el interior de la tumba como en el exterior, en el patio y en los alrededores, más de 1.200 bloques procedentes de esta capilla. Mi tarea o mi función es la de colocarlos, de emplazar estos bloques en su lugar, y para ello en un primer momento me he ocupado de catalogarlos, de siglarlos, de agruparlos por temas, por tipos, con el fin de, en una futura restauración, emplazarlos en su lugar. En esta última, en la 8ª campaña,
hicimos el gran hallazgo de la cámara funeraria pintada de Yehuti, que es un hallazgo muy importante, muy atractivo desde el punto de vista visual, porque es una capilla o una cámara preciosa, ¿no?, pintada con estuco, con pasajes del libro de los muertos. Yehuti se hizo enterrar en una tumba decorada con una serie de rituales que para su época no eran demasiado habituales y además eran muy elaborados. De ahí que todo en sí, en conjunto, esta tumba sea realmente un monumento, si no único, desde luego sí muy, muy importante. Luego también en el proyecto una parte importante es la fotografía, por supuesto, la documentación fotográfica, ¿no? Ha habido distintos fotógrafos en el proyecto a lo largo de las campañas. Actualmente el que lleva la fotografía es José Miguel Parra, que él es egiptólogo realmente, ¿no? Él estudió egiptología y se doctoró por la Universidad Complutense de Madrid. Es un especialista en pirámides. Tenemos las fotos de la capilla. Uno de los axiomas de la arqueología es que uno destruye lo que está investigando. De modo que para pasar de las primeras capas, que es donde está la información más moderna, y llegar a la más antigua, vamos destruyendo esas capas, esos estratos, en muchos casos. Entonces la labor del fotógrafo consiste en recuperar, conservar el mayor número posible de información. En muchos casos, como es Egipto, cuando no puedes sacar del país ninguno de los objetos que estás excavando, la información que recoge en la fotografía es la que nos permite luego aquí hacer el estudio científico, el estudio en nuestros laboratorios, en este caso nuestros despachos. Como podéis ver en esta fotografía, que es más grande que el tamaño natural, y podemos estudiarla perfectamente, podemos ver los jeroglíficos, podemos ver los colores, etcétera, etcétera. En Egipto, el fotógrafo la verdad es que lo tiene bastante fastidiado. Afortunadamente la fotografía digital ha terminado con un pánico que teníamos los fotógrafos, que era: llegarán las fotos intactas para ser reveladas. En este caso las podemos ver a las pocas horas, incluso inmediatamente en un ordenador, y podemos trabajar sin ningún problema. De modo que luego, cuando nos hemos metido en este año en nuestro gran descubrimiento, que es la cámara funeraria de Yehuti, pues se han centrado todos los problemas de la egiptología, los problemas del fotógrafo, se han mezclado en ella. Hemos tenido que bajar un pozo de 8,5 metros, hemos tenido que recorrer una cámara de 4,5 metros de longitud, bajar otro pozo de casi 3 metros y meternos, y con ello algunas luces, algunos focos, algunos trípodes dentro, bastante pequeño, bastante lleno de polvo, bastante lleno de humedad, y hacer las fotos. La epigrafía de Geri, es decir, el dibujo de las inscripciones y el estudio de las inscripciones y de las escenas, lo lleva a cabo Gemma Menéndez, que tiene un contrato de la Fundación Caja Madrid aquí conmigo también en el CSIC, y ella está interesada en el estudio de la procesión funeraria y del banquete funerario de Geri. Y la epigrafía digital consiste en la realización de fotografías digitales de la pared, y a través de las cuales con el ordenador se realizan dibujos lineales con programas como Adobe Illustrator o Freehand. Utilizando la fotografía de fondo, lo que hacemos es dibujar siguiendo las líneas del contorno de los relieves, para que luego nos quede un dibujo lineal, como es este caso, que al retirar el fondo pues nos queda realmente lo que es el dibujo de la pared y el dibujo de las figuras, y podemos observar de forma completa el estado de la pared, incluso observando los rotos o las partes que han desaparecido, o incluso las partes que han sido robadas de la pared. En el dibujo se puede observar que hay algunos fragmentos que han sido robados y que fueron robados a principios del siglo XX. Sin embargo, gracias a unos calcos de la pared que hizo Spiegelberg, un alemán, en 1896, pues podemos ver la pared completa, incluso con los fragmentos que han desaparecido. Y podemos localizar estos fragmentos quizá en la colección de alguno de los museos.
Curro, que es estudiante de la Universidad Autónoma, es el que se encarga en la excavación del registro de los materiales y de un estudio también posterior al que hace el arqueólogo que está en una zona de la excavación. Por ejemplo, mi labor dentro del equipo es, por una parte, clasificar, junto con mi compañero José Miguel Parra, los materiales arqueológicos según van saliendo. Los guardamos en bolsas, los inventariamos para su posterior estudio, digamos, de manera tranquila o pormenorizada. Pero aquellos materiales que por sus características presentan una información más densa, un mayor volumen de información, los estudiamos en fichas aparte, unas fichas normalizadas, donde describimos de manera somera en un primer momento el objeto, tomamos nota de dónde ha aparecido, cuándo lo ha hecho, qué dimensiones puede llegar a tener, hacemos un croquis, un dibujo lo más certero, lo más aproximado posible. Si tiene textos jeroglíficos, hacemos una transcripción y una traducción preliminar, algunos comentarios. Las dificultades de la lengua egipcia principalmente se deben a que es una lengua muerta actualmente y que tanto su funcionamiento lingüístico como su sistema de escritura es muy distinto al nuestro. Cuando sale, por ejemplo, una figurilla funeraria de un Ushepti, el conocimiento que tenemos de los signos jeroglíficos nos permite no solamente transcribirlos adecuadamente, sino incluso intentar pronunciarlo, o más o menos transcribirlo de manera comprensible para nosotros. Por ejemplo, esta señora Muthotep, sabemos, pues se intitula en uno de sus Usheptis como Wesir Muthotep Maat-Heru, algo así como la Osiris Muthotep de voz verdadera, es decir, la difunta glorificada Osiris, o la difunta que va a conseguir renacer, Muthotep, el nombre de la difunta, y de voz verdadera, es decir, alguien que ha demostrado que ha dicho la verdad en el juicio que se le ha sometido tras la muerte. Es decir, ha sido una buena persona, es justa, con lo cual se merece un adecuado más allá, un feliz más allá. La cerámica, que es un elemento muy importante de una excavación porque ayuda a fechar distintas partes de la excavación, etcétera. La estudia María José López Grande, que es de la Universidad Autónoma de Madrid, junto con Elena de Gregorio. Excavamos en un cementerio y ha sido ocupado a lo largo de un periodo muy amplio de tiempo, y los recipientes cerámicos que fueron ofrecidos o que fueron utilizados en los distintos momentos de rituales, de sepelios, etcétera, pues son, la verdad es que un material que nos informa muchísimo de la ocupación, de los periodos y también de los usos distintos que se hicieron en la necrópolis con estos recipientes. Nosotras no trabajamos directamente en la excavación, sino que trabajamos dentro de una jaima. Nuestros compañeros, los que se encuentran excavando en el terreno, si encuentran una cerámica especial o un depósito interesante, avisan a María José o me avisan a mí en ese momento para acercarnos, ver cómo se puede extraer el depósito, o también para tener una datación relativa en ese primer momento y saber un poco a qué fecha pueden pertenecer esas cerámicas. Las cerámicas que recuperamos y que dibujamos en nuestra jaima y luego ya procedemos a su investigación completa ya aquí en Madrid, pues son de naturaleza muy distinta. En este caso, el objeto tiene unos apliques cerámicos, unos apliques realizados con la misma materia prima, muestran unas cabezas de serpiente. Todo ello nos permite, bueno, pues conocer la importancia ritual de este vaso. En el mismo momento, prácticamente, lo que vamos haciendo es un registro fotográfico de todos los recipientes o fragmentos de recipientes que estamos estudiando, que en ese momento dibujamos. Todas ellas van acompañadas de, bueno, pues los datos técnicos que tienen que tener, la escala, para saber las dimensiones, porque ello nos permite tener una información que a la hora de lo que es la documentación y la investigación es necesario. Con los dibujos que nos traemos desde Egipto, normalmente los escaneamos, bueno, reducimos el tamaño, por eso es tan importante que siempre aparezca la escala como referencia. Utilizamos un programa de dibujo vectorial para realizar la epigrafía digital y con ello preparar los dibujos de cara a futuras publicaciones, artículos que queden bonitos y que la gente los pueda entender. Un proyecto arqueológico como el nuestro pues da cabida a especialistas de muy distintas disciplinas, ¿no? No solo arqueólogos o egiptólogos, sino que también pues necesitamos los servicios de un fotógrafo, de un dibujante, de un dibujante de cerámica, de un arquitecto,
pero también pues de geólogos, de entomólogos y de distintas especialidades, ¿no? O sea, se convierte como en un pequeño laboratorio en el que entran distintas disciplinas que se apoyan y se necesitan unas a otras, ¿no? Intervienen, por ejemplo, 2 arquitectos que son de un pueblo de Alicante que se llama Benissa, que son muy, además de ser muy salados y Joan hacer unas paellas de impresión, pues son los que hacen toda la planimetría y la topografía del yacimiento, ¿no? Lo que hacemos para documentar gráficamente la tumba, pues uno de los aspectos principales es mediante un aparato topográfico, se llama estación total. Tomamos unas coordenadas, como una especie de nube de puntos, que nos referencian todo el yacimiento. También esto sirve a los geólogos, por ejemplo, para saber los niveles, para sacar las columnas geológicas. Y vamos, en general nos sirve a todo el mundo para los objetos que vamos encontrando, poder identificar su posición exacta en el yacimiento. También hacemos muchos trabajos que son más de andar por casa, por decirlo de alguna manera, son como más bricolaje, como es por ejemplo todo el tema de montaje de una instalación eléctrica, como puede ser todos los temas de transporte de escombros para cuando se excava un pozo, es decir, el sistema de poleas, de andamiajes, etcétera. Todos los temas de seguridad en la tumba son muy importantes, no es que nos hagan mucho caso, pero intentamos que se pongan el casco, que no se peguen golpes, que no se caigan, que no se corten la pierna, etcétera. En el aspecto de dibujo, digamos, no técnico, muchos de ellos lo que hacemos es enfatizar los datos que más nos interesan y minimizar aquellos que tienen menos importancia. Que quiere decir que, pues, que con una fotografía se ve todo igual, pero con un dibujo consigues darle importancia a lo que realmente le tiene, ¿no? Del Museo de Ciencias Naturales de Madrid entran en el equipo 2 geólogos, que son Sergio y Sole, que estudian, digamos, la roca de la montaña, ¿no? Las tumbas están excavadas en la roca de la montaña de Drabu el Naga, y realmente lo que tenemos no es un problema arquitectónico como puede ser cuando excavas un templo, sino es un problema geológico, porque la tumba está excavada en la roca, ¿no? Entonces tenemos un problema con las fisuras, con grietas, y los geólogos son quienes mejor nos pueden decir si hay una grieta peligrosa o no. Luego además hacen la columna geológica para enmarcar donde están ubicadas las tumbas, ¿no? En vertical. La columna estratigráfica es una herramienta muy importante en geología, puesto que nos permite diferenciar y representar gráficamente las distintas litologías que encontramos en la vertical. Esto nos ha permitido, por ejemplo, distinguir que la capilla de Yehuti se encuentra excavada en una caliza muy consistente y muy homogénea frente a los niveles que están por encima y los niveles que están por debajo, que corresponden a una caliza nodulosa mucho más heterogénea y que daría mucho peor resultado a la hora de tallar las paredes. Y luego nosotros hacemos otros tipos de estudios que son ya más de conservación microambiental, es decir, intentar reconstruir un poco la historia de la tumba, qué ha pasado a la tumba desde hace 3.500 años a ahora, ¿no? ¿Por qué se ve así la tumba? Tenemos un problema inicial, que es que no hay 220, energía eléctrica y en continuo, puesto que aquí se corta después de la campaña y tenemos que trabajar con baterías. Eso es un problema en general para la autonomía de los equipos. Hemos conseguido optimizar eso y registrar con microregistradores autónomos que son más o menos de este tipo en el caso de la temperatura y de la humedad, que son bastante precisos, aunque se vean así sencillitos. Ahora lo que tenemos nosotros instalado en la tumba es en esta planta. Esta es la entrada de la tumba, este es el pasillo principal y la cámara, la capilla de Yehuti. A la cámara se accede por aquí por un túnel y luego te encuentras por debajo con ella. Son todos estos puntos, ¿no? Tenemos monitorizados desde la zona de entrada, el pasillo fundamentalmente, que es por donde más problemas de comunicación de viento, de corrientes de viento se producen, la capilla de Yehuti y la cámara principal y el pozo, ¿no? Nosotros lo que estamos intentando ahora es caracterizar muy bien el microambiente de la cámara pintada, de la más importante, de la cámara que nosotros le llamamos la cámara 2, la más profunda y que se ha sido descubierta en esta campaña. Está mucho más próxima al nivel freático del Nilo, porque está mucho más profunda y tiene un grado de humedad mucho mayor. Ese grado de humedad ya ha dado unas condiciones de conservación en sí mejores para los pigmentos y los morteros que sujetan a los pigmentos. Y eso es lo que hace que te puedas encontrar eso pintado con esas características.
El tema está que al abrir nosotros provocamos ya un intercambio de aire que antes no tenía, y en las mediciones que hemos estado haciendo en esta campaña ya vemos que el impacto puede ser muy alto, ¿no? La restauración es una parte fundamental del proyecto, porque de nada sirve descubrir las cosas, sacarlas a la luz si con el paso del tiempo se echan a perder, ¿no? Para eso llevamos 3 restauradores de España, Leandro, Nieves y Pía. Allí se nos unen 2 restauradores egipcios, Ahmed y Iman, ¿no? Y cada vez más la restauración va ganando importancia en el proyecto, ¿no? Para eso también el CSIC ha firmado un convenio con el Instituto de Patrimonio, y digamos en el futuro, en las próximas campañas, la restauración jugará un papel esencial. Soy técnico en conservación y restauración de materiales inorgánicos. Asimismo participo en el proyecto Yehuti con el objetivo de definir una estrategia operativa eficaz de conservación de las tumbas. El conocer la naturaleza de los materiales con los que allí tenemos que trabajar, el conocer los productos de alteración, es decir, qué tipo de daños, qué deterioros tienen y sus causas, es fundamental a la hora de plantearnos la conservación. De lo contrario, lo que podríamos es ocasionar muchos más daños de los que ya tiene. Con el fin de evitar esto, y dado que en Egipto no podemos, de Egipto no podemos sacar muestras en absoluto, lo único que nos permitimos es, mediante la utilización de compresas de pulpa de celulosa húmedas, extraer de la superficie, poniendo en contacto estas con los muros, con los relieves, extraer de la superficie productos de alteración posibles. Pueden ser sales, tipos de suciedad y demás. Estos son los que sí podemos luego, una vez llegados al instituto, redisolver, y una vez que se evaporan, se estudian por una serie de compañeros, por una serie de científicos, realizando estudios de difracción de rayos X, estudios de microscopía óptica, de forma que ya sí puedo conocer con cierta exactitud el tipo de deterioros que tengo y, por tanto, decidir los tipos de tratamiento. Nieves y yo somos restauradoras de arqueología y yo llevo 5 años trabajando para el proyecto, y mi labor cuando estamos ahí en Egipto a pie de excavación es el tratamiento con las piezas procedentes del yacimiento. Cuando los arqueólogos van encontrando las piezas, ellos normalmente las documentan, hacen unas primeras fotos, toman medidas de las piezas, pero inmediatamente las llevan a la Jaima, que es donde tenemos montado el taller, y allí hacemos unos tratamientos básicos de conservación que suelen consistir en una limpieza para poder hacer mejores fotos, poder medir y documentar más profundamente las piezas, pegar si hay fragmentos, igualmente para documentar la pieza ya completa, y también consolidar por un lado el material en sí y por otro lado las policromías que tiene la pieza. Dentro de estos trabajos de conservación entra también el embalaje, ya que las piezas luego se van a quedar almacenadas mucho tiempo en la tumba. Mi último trabajo de esta campaña ha sido el de la cámara pintada. Hemos ido trabajando, intentando hacer con ella una conservación preventiva, ver en qué estado estaba y bueno, consolidar algunos pigmentos que veíamos que peligraban en caso de que el año que viene pues volviésemos y pudiesen haberse desprendido algún trocito o algo, los hemos conservado un poco. Antes de que empiece la campaña tenemos varias reuniones el equipo en el que determinamos exactamente qué es lo que va a hacer cada uno, ¿no? Entonces, pues nos reunimos, los restauradores saben exactamente lo que van a hacer, el geólogo sabe exactamente lo que va a hacer, los epigrafistas saben lo que van a hacer, el fotógrafo lo que va a fotografiar, y de esta forma esas 6 semanas dan mucho de sí, cunden muchísimo, ¿no? Luego al final, cuando terminamos, pues vemos todo lo que hemos hecho y nos sorprendemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, para participar en un como este, alguien que estuviese interesado, ¿qué debería hacer? Bueno, cuando comenzamos el proyecto hace años, uno de mis sueños, de los objetivos que teníamos, era convertir el proyecto como una escuela de egiptología de campo al que pudieran venir todos los estudiantes interesados. En realidad, claro, al tener mano de obra egipcia, solo, digamos, los técnicos, el número de técnicos se reduce mucho. Claro, de España solo vamos 15, y 15 con misiones muy concretas, de tal forma que
que cabe poca gente, menos de la que yo pensaba en un principio. Lo que yo les digo a los chicos jóvenes que quieren entrar en el proyecto es que tienen que tener un valor añadido. Es decir, que no vale solo con ser arqueólogo o con ser egiptólogo, sino que tienes que poder desarrollar una función concreta en el proyecto. Esa función puede ser dibujar cerámica, o puede ser hacer fotografía arqueológica, que es un tipo de fotografía muy concreto, o puede ser, por ejemplo, eso, manejar un programa de dibujo vectorial tipo Illustrator o Freehand, ¿no? Es decir, que egiptólogos, aunque parezca mentira, egiptólogos dentro de un proyecto egiptológico, pues en realidad con 2, 3, 4 es suficiente. Hay que formarse en idiomas, hay que estudiar en el extranjero y es una dedicación constante y permanente la que este alumno que quiera ser egiptólogo pues debe contemplar y prever. En universidades como la de Sevilla o en instituciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o la Universidad Autónoma de Barcelona, en fin, o la Universidad de La Laguna. No hay muchas becas. Para humanidades hay menos becas todavía, y para algo tan específico y con poca tradición como la egiptología en España, pues todavía lo tienes más difícil. Esa es la realidad. Tengo que terminar mi tesis, pero el campo laboral es muy restringido, es muy limitado. Está la posibilidad de investigación, está la posibilidad de pedir más becas postdoctorales, está la posibilidad de la docencia universitaria. Pero sobre todo en la egiptología española, cuando uno acaba la tesis doctoral o acaba su beca, uno de los problemas que tiene es la incertidumbre. Sí que he pensado en ir a Egipto y participar en una excavación, como no. Y sería un sueño, creo que para cualquiera, encontrar el más insignificante trozo de cerámica, no sé. Con todo ello, si os gusta la egiptología, debéis luchar por conseguir trabajar en esto, porque en mi caso yo estoy viviendo un sueño y los sueños vivir un sueño no tiene precio.
Como alguien que estuviese interesado, ¿qué debería hacer? Bueno, cuando comenzamos el proyecto hace años, uno de mis sueños, de los objetivos que teníamos, era convertir el proyecto como una escuela de egiptología de campo al que pudieran venir todos los estudiantes interesados. En realidad, claro, al tener mano de obra egipcia, solo, digamos, los técnicos, el número de técnicos se reduce mucho. Claro, de España solo vamos 15, y 15 con misiones muy concretas, de tal forma que cabe poca gente, menos de la que yo pensaba en un principio. Lo que yo les digo a los chicos jóvenes que quieren entrar en el proyecto es que tienen que tener un valor añadido. Es decir, que no vale solo con ser arqueólogo o con ser egiptólogo, sino que tienes que poder desarrollar una función concreta en el proyecto. Esa función puede ser dibujar cerámica, o puede ser hacer fotografía arqueológica, que es un tipo de fotografía muy concreto, o puede ser, por ejemplo, manejar un programa de dibujo vectorial tipo Illustrator o Freehand, ¿no? Es decir, que egiptólogos, aunque parezca mentira, egiptólogos dentro de un proyecto egiptológico, pues en realidad con 2, 3, 4 es suficiente. Hay que formarse en idiomas, hay que estudiar en el extranjero, y es una dedicación constante y permanente la que este alumno que quiera ser egiptólogo pues debe contemplar y prever. En universidades como la de Sevilla, o en instituciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o la Universidad Autónoma de Barcelona, en fin, o la Universidad de La Laguna. No hay muchas becas. Para humanidades hay menos becas todavía, y para algo tan específico y con poca tradición como la egiptología en España, pues todavía lo tienes más difícil. Esa es la realidad. Tengo que terminar mi tesis, pero el campo laboral es muy restringido, es muy limitado. Está la posibilidad de investigación, está la posibilidad de pedir más becas postdoctorales, está la posibilidad de la docencia universitaria. Pero sobre todo en la egiptología española, cuando uno acaba la tesis doctoral o acaba su beca, uno de los problemas que tiene es la incertidumbre. Sí que he pensado en ir a Egipto y participar en una excavación, como no. Y sería un sueño, creo que para cualquiera, encontrar el más insignificante trozo de cerámica, no sé. Con todo ello, si os gusta la egiptología, debéis luchar por conseguir trabajar en esto, porque en mi caso yo estoy viviendo un sueño, y vivir un sueño no tiene precio.